¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Bienvenidos a este espacio donde juntos somos edificados y bendecidos por la palabra de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te doy gracias por este privilegio que tengo de poder estar ante tu presencia en este momento. Oro por cada persona, cada amigo que está del otro lado acompañándonos en esta reflexión, en esta enseñanza, que su vida sea profundamente edificada, bendecida, que tu Espíritu Santo hable a los corazones y que podamos, a través de esta palabra, abrir nuestros ojos para caminar en tu voluntad y en victoria. Bendigo a cada amigo que está mirando este video, si está padeciendo alguna necesidad, obra poderosamente en cada uno de ellos y bendigo sus vidas. Declaro sanidad sobre los cuerpos enfermos, aperturas de puertas a aquellos que están sin trabajo y bendición en todas las áreas, una bendición abundante y poderosa para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien. Mi querido amigo, te hago una pregunta. Mi querida amiga, cuando el enemigo viene a atacar tu vida, ¿puedes reconocer la manera y la forma en la que él actúa? Muchas veces pensamos que Satanás viene con un tridente, con esa figura, con esa imagen que normalmente vemos en las caricaturas, y de esa manera va a venir a atacarnos o a través de situaciones extremas, de posesiones demoníacas y demás, cuando en realidad Él se manifiesta a nuestras vidas muchas veces y durante varias oportunidades en el día, Él se manifiesta y viene a nosotros a través de pensamientos y de temores que quieren paralizarnos. Satanás trabaja mucho con la mente. Ese es el campo de batalla. Él tira dardos de fuego, balas hacia nuestras vidas para tratar de destruirnos, tratar de liquidarnos. Pero esas balas, esos dardos de fuego vienen en forma de malos pensamientos, en forma de temores aplastantes, temores que tratan de tomar el control de nuestro corazón, llenarnos de temor, llenarnos de preocupación. Y es ahí donde nosotros, mis queridos amigos, tenemos que tomar una actitud sana. Y es la de no permitir que esas cosas echen raíces en nuestra mente. Alguien dijo, por ahí con mucha sabiduría, que no podemos evitar que los pájaros vuelen por la cabeza, pero sí podemos evitar que, seguramente sabes cómo sigue, ¿no? Podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. No podemos evitar, de que vuelen, que estén volando sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza. Y yo podría decirte que tendríamos que evitar de que esos pensamientos hagan raíz en nuestra mente. Es como una semilla que se planta, que el enemigo lanza, y uno empieza a meditar. Es como cuando en el libro de Santiago dice que Dios no tienta a nadie, pero uno es atraído, ¿sí? Es atraído por su propia concupiscencia y como que empieza a darle lugar a esas pasiones, a meditar en eso, y eso luego de un tiempo da como resultado el pecado y el pecado da como resultado la muerte. Pero todo comienza, ¿no?, con una insinuación, con un pensamiento, es una cadena, una secuencia. Pero podríamos decir que Satanás lanza un pensamiento, esas son sus armas
las que él utiliza, ¿no? Y nosotros tenemos que tratar de no permitir que esos pensamientos echen raíces e inmediatamente llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Llevar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Llevar nuestros pensamientos a lo que Dios quiere para nosotros y no lo que Satanás trata de implantarnos. Nosotros permitimos que esos pensamientos hagan raíz en nuestra mente o permitimos, como el ejemplo de las aves, que hagan nido, cuando vez tras vez estamos atesorando esos pensamientos y si fuera una semilla es como que la regamos, la abonamos, permitimos que le dé el sol lo suficiente para que esa planta comience a producir fruto de muerte. ¿Y cuándo es que hacemos eso? ¿Cuándo es que regamos? ¿Cuándo es que permitimos que el sol le dé? ¿Cuándo permitimos que esa planta crezca? Bueno, cuando la atesoramos en nuestra mente y como un disco rayado permitimos que vez tras vez todas esas cosas den vuelta en nuestra cabeza. Como un disco rayado que suena, que suena, que suena. Esos pensamientos de temor, esos pensamientos negativos y dejamos, no hacemos nada al respecto y eso está mal. Es ahí donde nosotros no tenemos que permitir, tenemos que ser no reactivos en el sentido de que cada vez que vienen esos pensamientos reaccionar, deberíamos ser proactivos. ¿Y qué es? Llevar nuestra mente siempre a no solo a reaccionar, cuando vienen los malos pensamientos, lo lógico sería que todos reaccionemos, aunque muchas personas se quedan ahí, no permiten que los malos pensamientos sigan dando vuelta y no hacen nada al respecto. Lo lógico sería que podamos reaccionar ante eso y no permitir, no dejar que esos pensamientos tomen el control de nuestra mente. Tenemos que reaccionar, y no en forma pasiva, sino en forma agresiva, no permitiendo. ¿Sí? Y ahora te voy a dar la clave o la manera de hacerlo. Pero lo mejor o lo más adecuado sería que no solo reaccionemos y cuando un mal pensamiento entra o quiere venir a nuestra mente, ya sean tentaciones, pensamientos de temor, pensamientos de frustración, de abandono, es ahí donde nosotros tenemos que activarnos y resistir eso. Porque todo eso, si nosotros permitimos que tome lugar en nuestra mente, va a traer depresión, va a traer angustia, va a traer emociones descontroladas, estrés, personas que tienen problemas con la presión arterial, que hay un desorden en la presión arterial porque pensamientos que toman lugar en su mente y se alojan ahí y comienzan a dar frutos de muerte. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es reaccionar ante eso, pero lo ideal sería que nosotros tomemos el control de nuestra mente y llevemos nuestra mente hacia el lugar que nosotros queremos. ¿A dónde? A las cosas buenas. Por eso el apóstol Pablo dice que pensemos en lo bueno, en lo justo, lo puro. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. Entonces, la idea sería que nosotros seamos proactivos y llevemos nuestra mente a pensar cosas buenas, a pensar en la palabra de Dios. Por eso es importante la meditación de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, que llevemos nuestros pensamientos ahí a la palabra. Hay personas que no leen la palabra porque inmediatamente se distraen, no pueden meditar, no pueden pensar, empiezan a leer y la mente va de un lado para otro. Entonces dicen, bueno, lo que pasa es que yo leo la Biblia en un momento del día en donde hay ruidos, perturbaciones, y está bien, deberíamos elegir el momento adecuado para leer la palabra y que esto pueda dar el mejor fruto posible. Sin embargo, cuando la persona está perturbada mentalmente y cuando no tiene una disciplina mental, el horario puede estar
en una montaña, puede estar en un lugar apartado. A mí me ha ocurrido en un lugar tranquilo, y querés concentrarte en la palabra de Dios, en los pensamientos de Dios, en lo que el Espíritu Santo quiere hablarte, y estás tan perturbado que tu mente se llena de pensamientos y actividades, y estás en un lugar tranquilo, solitario, pero no hay paz. No podés recibir la palabra. Pero con disciplina, con trabajo, con la ayuda del Espíritu Santo, va a llegar un momento donde vas a estar en medio de un tumulto, en medio de situaciones en donde a tu alrededor hay ruido, hay movimiento, pero vos vas a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, vas a poder estar atento a lo que Dios quiere hablarte, vas a poder leer la palabra de Dios y estar concentrado en ella. Pero es una disciplina. Y esto se logra a través de ser proactivos, llevar nuestra mente, nosotros mismos, tomar un momento y decir, tengo que leer la palabra. Tengo que llenar mi mente de pensamientos positivos, pensamientos de bien. Voy a meditar en las obras que Dios hizo en mi vida. Voy a pensar en todo lo bueno que Dios me ha dado hasta el día de hoy, todas las cosas lindas que he recibido de parte de Dios. Voy a pensar en la bendición de tener una familia, en la bendición de poder comer todos los días, en la bendición de tener salud o lo que sea. Hay bendiciones en las que nosotros podemos meditar y que nos van a llevar a nuestra mente a pensar cosas buenas, cosas positivas. Y esto es muy productivo. Pero mi querido amigo, cuando vienen los malos pensamientos, cuando vienen las dudas, los temores, quieren tomar control de tu corazón, tenemos que ser reactivos y proactivos y enfrentar, no ser corderitos mansos, ¿sí? Tenemos que ser astutos en lo que se refiere a las cosas malas y no tiene que ser astucia para hacer lo malo, sino para resistir lo malo, para luchar, para guerrear. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para no permitir que esos pensamientos malos del enemigo se arraiguen en nuestra mente? Bueno, tenemos que defendernos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. La armadura de Dios, vemos en Efesios capítulo 6, son todos elementos que tienen que ver con... Un día me gustaría compartir esto con todos ustedes también. Tiene que ver con actitudes o pensamientos que nosotros tenemos que tener, que tienen que ver con lo que Jesús logró por nosotros a través de su sacrificio en la cruz. Son cosas que tenemos que tener presentes en nuestro diario vivir, caminar en eso. Y la única arma que es arma no solo defensiva, sino ofensiva, para guerrear, para hacer, no solo defendernos, sino luchar y pelear y ganar la victoria, la batalla, es la palabra de Dios. Es una espada aguda de dos filos, ¿sí? Es poderosa, es fuerte. Y la tenemos que usar. La tenemos que usar contra esos malos pensamientos. Eso es lo que hizo Jesús en Mateo capítulo 4, cuando Satanás vino y lo quiso tentar, le dijo, bueno, si sos hijo de Dios, hace esto, ¿sí? Decile a la piedra que se convierta en pan si sos hijo de Dios. Y empezó a cuestionar si él era hijo de Dios. Y si vos lees la palabra del Señor, esto fue inmediatamente después que Jesús se bautiza, cuando dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Inmediatamente después Satanás le dice a Jesús, si sos hijo, hace esto, si sos hijo, hace lo otro. Y qué interesante que Jesús no respondió a Satanás con experiencias que él había vivido, diciéndole, por ejemplo, Satanás, no pongas en tela de juicio que soy un hijo de Dios. Hace unos momentos yo me estaba bautizando y los cielos se abrieron y el Padre declaró que yo soy hijo. No entró en ese tipo de discusiones, ¿sí? Él simplemente dijo, escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, Satanás, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está.
Y dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Qué interesante. Ese escrito, esta es la espada del Espíritu que es ofensiva, que destruye. Entonces, ¿qué haces con los malos pensamientos que vienen a tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Qué haces? ¿Dejás que se arraiguen? ¿Permitís que vez tras vez sigan en tu mente dando vueltas? ¿O tomás la ofensiva y los resistís en el nombre de Jesús y aplicás la palabra? Cuando viene el temor quiere apoderarse de vos. Inmediatamente podés utilizar la palabra y declarar: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Yo no voy a permitir que el temor domine mi mente, mis pensamientos, mis actitudes. Yo camino en valentía, yo camino en el poder de Dios. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos. Sentís un dolor agudo en tu cuerpo, o un dolor de cabeza empieza a tomar control de vos. ¿Qué haces? Uy, este dolor, ahora no se me va más. Y empezás a darle lugar en tu vida, o lo rechazás y decís: en el nombre de Jesús rechazo de mi vida todo dolor, toda molestia en mi cuerpo, porque por las llagas de Jesús yo ya fui sano. Y Jesús en la cruz llevó todas mis enfermedades y dolores. No permito que esto tome control de mi vida. Eso es ser ofensivos, eso es resistir. La gente te va a decir: no, pero está todo mal, está cada vez peor, y prepárate porque se viene malísimamente mal. ¿Qué haces? ¿Lo aceptás? ¿Te llenás de temor? ¿O rechazás esas palabras y declarás lo contrario? Declarás que sos bendecido del Señor, que estás en las manos de Dios y que tu futuro está en las manos de Dios, y ahí vos estás seguro. Declarás, por ejemplo, que en todas estas cosas yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Si tiene que ver con la economía, podés declarar que de Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Y así podés aplicar cualquier promesa de Dios a tu situación en particular. Pero esto tenés que ser ofensivo, tenés que hablar, tenés que declarar. Esto no tiene que ver con oración, sino con declarar la palabra de Dios a tu situación en particular. Fíjate que este fue el método que usó Jesús. ¿Sí? Usó la palabra. Y esto es lo que tenemos que usar nosotros para vencer, para ser ofensivos y no permitir que vez tras vez todas esas cosas que el diablo lanza en contra nuestro tomen lugar en nuestra mente, o se enraícen en nuestra mente, y que de esta manera comience luego se desencadene todo esto que tiene que ver con angustia, depresión, tristeza, o con el pecado también, que conduce a la muerte. Rechazamos todo eso, tomamos la espada del Espíritu y declaramos en alta voz la palabra, y de esta manera somos más que vencedores. Este es el método que Dios nos ha dado para vencer. Que lo puedas aplicar en tu vida, que puedas caminar en victoria, y yo sé que a través de esto vas a manifestar en tu vida la victoria que Cristo ya te ha dado. Tenés que defender ese lugar que tenés ahora. No tenés que luchar para obtener un lugar, ya lo tenés, Cristo te lo dio, pero tenés que ahí mantenerte firme, fuerte y resistir, ¿sí? Todo lo que viene en contra tuyo a querer engañarte, mentirte, hacerte sentir mal. Dios quiere que vivas una vida abundante y de victoria. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado en este momento, en este espacio. Dios te bendice y hasta la próxima.